Gaso a la sangha y gaso a Daidoji. ¿Qué tal el sonido? ¿Bien? Pues vamos a currar un poco. Me alegra ver a la sangha. Uno de los tres tesoros con el Buda, el maestro de Do, el Dharma y la sangha. ¿Oyes, Dosín? ¿Oyes? ¿Me oyes, Dosín? Más alto. ¿Me oyes? Tendrías que subir tú el volumen. Si no, tengo que hablar a gritos. Bueno, pues eso, caed en la cuenta que es un tesoro. Bueno, pues ahora toca la práctica de seguir estudiando y profundizando en el Dharma en Sangha. ¿eh? Es lo que ahora toca. Así que vamos a ver algún comentario y a ver si es posible que sea más una charla en la que intervengáis y os expreséis también, si es oportuno hacerlo, que no sea un monólogo. Pues quería comenzar haciendo unos breves comentarios para compartir con vosotros. Uno es sobre uno de los obstáculos del practicante, que consiste en creer que ha llegado a algún sitio. ¿Me seguís? ¿Me oís? Creer que hemos llegado a algún lado, o que hemos logrado algo, o que hemos alcanzado algo. Es uno de los obstáculos que hay que observar y, una vez visto, soltarlo, abandonarlo, dejarlo caer. Eh,
pero hay que observarlo, ¿eh? De vez en cuando también hay que reflexionar, ¿eh? El camino es práctica, pero el estudio también es práctica. Y el estudio, ya hemos dicho en anteriores reuniones, que es con todo el cuerpo y toda la mente, ¿eh? Sin discriminar, sin rechazar nada. Entonces, no hay por qué tener rechazo a nada, ni apego a nada. Es la práctica con todo el cuerpo, mente, cosmos, todo. Entonces, si nos apegamos a creer que hemos logrado algo en el camino o que tenemos algún tipo de comprensión, pues ya nos hemos petrificado, ¿no? Ya nos hemos salido del camino. Cualquier aferramiento, cualquier apego, pues nos saca del camino, nos quedamos ahí parados. El camino es algo vivo. ¿Me seguís? Esto no es, esto de creer haber llegado a algún sitio, no es lo que apuntaba uno de los maestros, que era Suzuki, el joven, el maestro Suzuki, hablaba de mente de principiante. ¿Eh? Mente de principiante, no mente de experto en Zen, ¿eh? Ni de maestro, ni de nada. No atarse, no apegarse, no aferrarse a nada. La mente esa de principiante que señala Suzuki es la misma mente con la que iniciamos el camino. ¿Eh? Se trata de apertura, de disponibilidad, capacidad de cuestionamiento. En resumen, serían los tres pilares del Zen, ¿no? Los tres pilares del Zen. Confianza en la propia naturaleza, duda, capacidad de cuestionamiento y perforar, atravesar la duda pasando a la práctica, que es el tercer pilar. Pilar? ¿Sí? ¿Oíste? Eh, tened en cuenta que los compañeros y compañeras del camino estamos todos en el mismo camino. Es el camino de la realización, de nuestra realización. En algún texto de Edo señala o esa búsqueda del prehumano, podríamos decir, a convertirse en humano. ¿Eh? O dicho de otra forma, en ser lo que realmente somos, ¿eh? Y no vivir en una ilusión. ¿Qué? ¿Qué os parece? Pues eso. ¿Alguien tiene algún comentario? Dosín, acércate al altavoz, porque es que esto no, esto es lo que da de sí.
es el camino de los seres humanos, de los verdaderos seres humanos. Ser lo que somos, sin falsedades, sin engaños, viendo las cosas tal y como son. Simplemente eso. Pero claro, eso requiere un esfuerzo, una dedicación para curarnos de la enajenación en el ego. Por tanto, tenemos que tener presente siempre esa mente de principiante, de apertura, de indagación, del explorador, que no se conforma, que no se para, que no se queda apegado a ningún sitio. ¿Algún comentario? Ya sí. Despincha quita el mute al micrófono. No sé si tengo yo control. En la pantalla tienes una opción para ponerlo en silencio o activar el micrófono. Si no encuentras hay un chat también para escribir. Y si tampoco lo encuentras, lo investigas para la próxima. Ahora, a ver. Bueno, seguimos. Hay una opción para quitar el micro, está en la propia pantalla para quitar el silencio al micro. Lo investigas y si eso nos envías la pregunta. Tenemos que tener los micrófonos silenciados porque si no es un jaleo. Si de por sí no se oye bien y hay mucho ruido, pues se oye peor. Luego el que quiere hablar, pues levanta la mano. ¿Se oye? Sí. ¿Lo has Ahora encontrado? Sí. Está, sí, en un extremo, Gaso. Con lo que ha dicho Sakura, ¿cómo un discípulo puede saber si está en un error? Supongamos que está cegado de creer que ha llegado a algo y puede haberse convertido en un vicio o apego. ¿Cómo saber el discípulo que le ocurre eso? ¿En qué se puede basar? Porque el que está metido en ello no lo ve. ¿Qué pautas puede seguir? Silencia el micro después de intervenir. Y mi respuesta es, contéstate tú. ¿De qué manera podemos observar ese error? A ver, contéstate. ¿Cómo observar caer en la cuenta de los autoengaños? ¿Cómo caer en la cuenta donde hay aferramiento, donde hay apego? ¿Por medio de qué o cómo observarlo, descubrirlo? Como practicante, ¿qué? No hay un ángel de estos de la guarda ni un papá zen detrás de ti, ¿eh?
ni de cada uno de nosotros. A veces, compasivamente, y si lo cree necesario, te puede señalar el error o el autoengaño, te lo puede señalar el que va adelante, o no, porque tienes que descubrirlo tú. Entonces, ¿qué usamos? ¿En qué nos basamos para clarificar lo que has dicho, ¿no? Si hay un autoengaño? Yo lo tengo claro. A ver si alguien lo quiere comentar, ¿en qué se basa él de su experiencia? En una palabra basta, sobra. ¿Alguien quiere expresar de su experiencia en qué se basa, cómo descubrir los autoengaños? Yuko, ¿le levanto la mano? Gaso la sanga. Este se da cuenta porque sigue sufriendo, por el sufrimiento. A base de observación, y hay veces que cae en la cuenta del autoengaño. Es observación continua. Entonces, ¿qué hacemos para Volver ver las cosas tal y como son? a la práctica. Todo está en la práctica. O sea, practicar. Practicar. Pues ahí tiene la respuesta. Ahí así. ¿Cómo saberlo? Practicando. ¿Cuánto? Ni mucho ni poco. Lo adecuado según la circunstancia. Lo que toca, metiéndonos en ello, intentando seguir las instrucciones, esforzándonos sin sacrificio, nada de sacrificios, ni heroísmos, ni cosas de esas, ¿no? Con tranquilidad, seguir las instrucciones de Daido una y otra vez, una y otra vez. Así, siguiendo las instrucciones, pues se va profundizando. Por la experiencia de hay que despreocuparse, seguir con la práctica, y una vez que se cae en la cuenta o se observa el autoengaño, se vuelve. Claro, despreocuparse forma parte de la práctica, ¿no? No quedarnos enganchados a la culpa, al lamento, este tipo de cosas. Ya hemos observado que sigue siendo apego, sigue siendo ego, ¿no? O incluso al apego de... Ay, perdón. Sí. O incluso al apego de si estoy practicando bien, si practico mal, si me autoengaño, eso hay que dejarlo caer también. Claro, eso también hay que dejarlo caer y pasar a la práctica, porque la práctica es acción, no es elucubración, no es pensamiento de mente superficial, salvo en lo necesario para realizar la acción. ¿Me entendéis? Salimos por las puertas, no por las ventanas, pues, en fin, utilizamos el lenguaje de forma adecuada y los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar la acción que sea, ya sea cocinar o un informe en el ordenador, estudiar para una oposición, lo que toque, centrados en los sentidos que intervienen en la acción, todos los sentidos, sin
sin separación, sin ponerle nombre. Es que está todo el cuerpo y toda la mente en la acción. No podemos, de forma pedagógica, se habla de 5 sentidos, la vista, el olfato, el pensamiento como un sexto sentido, recuperado, saneado, curado de su enajenación en el ego, pero como Daidó nos ha enseñado y nos ha comentado muchas veces, hay muchos más sentidos, sensores, en fin. No se trata de estar pendiente de eso, sino de todo el cuerpo, toda la mente, unificados, metidos en la acción. Vamos, lo normal, lo que debería, lo que debería ser lo normal. Por eso la mente de Buda es la mente normal y corriente, no la mente común o vulgar. No es la mente mundana. ¿Me seguís? Que por muy mayoritaria o extendida que esté, la mente ego no es la normal. Claro, por eso los que seguimos otro camino a veces nos critican o nos señalan de raros, ¿no? Simplemente por el hecho de no seguir el camino mayoritario, ¿no? Pues el camino mayoritario es un camino de enfermos que sufren y hacen sufrir, se hacen sufrir a sí mismos, incluso no sabiéndolo, y el que llega a un punto de cansancio, de hartazgo de ese sufrimiento en uno mismo y en los demás, en lo que ve en uno mismo y en lo que ve reflejado en la marcha del mundo, pues decide buscar otro camino. Con suerte se topa con el camino de Buda y puede liberarse de ese sufrimiento y esos sufrimientos y realizarse tal y como es. A ver, ¿alguna duda sobre esto que hemos comentado? Ya hemos dicho, la práctica es todo, cuerpo, mente, es acción. También los maestros hablaban de que hay un punto de necesaria reflexión. Cuando hacemos Sanzen, hay que hacer algo de reflexión, ¿no? No escribimos el Sanzen así. No escribimos el Sanzen así de forma automática como un robot, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión. Siguiendo las instrucciones, vamos anotando caídas en la cuenta de prácticas, obstáculos, cambios y descubrimientos, para reflejarlas luego, para expresarlas en el Sanzen, pero tiene que haber una pequeña reflexión, ¿no? Tampoco quedarse en la reflexión, quedarse ahí estancado, sino, ¿no? Un momento de reflexión y vuelta al camino otra vez. ¿Se entiende? Y así con todo, es el estudio, la teoría, la práctica no están separados. Hay que leer los libros, hay que profundizar, pero desde la práctica. Entonces, no, nada, hay que rechazar nada. La respuesta a cómo darnos cuenta si hay un autoengaño o creer que hemos llegado a algún sitio es seguir practicando. Aunque resulte cansino oír. A ver, Soken, ¿querías decir algo? No.
¿No nos dice nada esto que hemos comentado? Es que no hemos tenido caída en la cuenta de autoengaños, de creer que habíamos llegado a algún sitio, de ponernos el kimono, de creer que ya sabemos suficiente. Soltar, ¿eh? El camino es manos abiertas, como en el Sampai. Cuando hacemos Sampai, tocamos con la frente en el suelo, vaciando la mente y manos abiertas. No aferrando nada, sino soltando, dejando pasar. Otro asunto sobre el desapego. Quería comentar una cosa sobre el desapego. Y es que habréis leído, se habla en el Zen de desapego, pero el desapego no es indiferencia en el sentido de pasotismo, o pasividad. El desapego no es pasotismo o indiferencia, sino no dependencia. En un texto, en uno de los libros de Daido, hablando de las ilusiones y de los deseos, viene a decir Daido algo así como que deseos podemos tenerlos, la cuestión es que no nos tengan ellos a nosotros, ¿eh? Que no nos tengan cogidos los deseos a nosotros. O sea, no dependencia, no dependencia, desapego, que no es pasotismo. Y a esto siempre, siempre, quiero decir, viene bien este cuento del samurái, ¿verdad? Que atiende a la mujer que va a dar a luz, la asiste en el parto y luego se monta otra vez en su caballo y una vez atendida la necesidad, él continúa su camino. No se queda a vivir con ella, no se casa, y tienen 8 hijos. Desapego es no dependencia. No os hagáis más líos sobre el asunto porque la práctica lo va enseñando todo. Pero señalarlo simplemente. ¿Algún comentario? ¿Qué te pasa, Dosí? Te veo todo el rato así. Ya sé que soy feo, pero bueno, el reflejo de la pantalla, quizás. Bueno, estás todo el rato así. No sé si callarme. Madre mía, lo que está diciendo Sakura. Saku mejor, Sakura suena muy pomposo. Saku. Bueno, otro comentario. Que iban a ser breves, pero en fin.
¿Qué vamos a hacer? A ver, sobre Sunyata, que es la nada, el vacío, del que se habla en el budismo, que está en el Sutra de la Gran Sabiduría, que conviene leer de vez en cuando. Por supuesto, también como práctica, recitarlo. Sunyata. Pues esto es parecido a lo del desapego, ¿no? Si nos hacemos alguna idea, nos equivocamos. Cualquier idea, proyección, especulación que nos hagamos sobre estos asuntos, nos equivocamos porque la única forma de entenderlos es por la experiencia de la práctica. Entonces, Sunyata que en el Sutra de la Gran Sabiduría dice la forma es vacío, el vacío es forma. Y también se dice en el Zen que todo es nada y nada es todo. La nada, el vacío. No tiene nada que ver este vacío, esta nada, o el término que utiliza el sutra, que es sunyata, es más antiguo, pues no tiene nada que ver con los conceptos. Por eso la gente no atina, ¿no? Cualquier acercamiento intelectual que hagas falla, hierra, como se diga. No te puedes acercar desde la especulación intelectual. No es un concepto, pero sunyata, la palabra sunyata, señala una experiencia. La experiencia de eso, de sunyata, el vacío. Es una experiencia. Y también se dice en Zen, todo es nada, nada es todo es nada. Y en esta nada, tesoros inagotables, dicen los maestros, ¿no? Solo quería señalarlo. No es algo para pensar conceptualmente. Que la única forma de aproximarnos y realizar lo que señala es experimentarlo. Todo es sunyata. Y no penséis más porque os salís. Seguid practicando y lo veréis tal y como es. Veréis sunyata por todas partes. Es una forma de expresarlo. ¿Algún comentario? A ver quién se atreve a hacer algún comentario sobre sunyata. Bueno, está bien, me gusta verte reír, Nuria, y a ti, Pilar, también. Eso es buena señal. Por ahí vamos bien. No tomarse nada de forma solemne, ni trascendental, ni nada de eso. Es un camino humilde, sencillo, del día a día, muy cotidiano, para vivir con frescura al momento presente. No hay que complicarse. A ver, que ha puesto Inu, ha puesto algo y se me ha ido. ¿Dónde está aquí el chat? Chat. ¿Cuál? Dice Inu.
cualquier tipo de experiencia es inabarcable conceptualmente. Cualquier tipo de experiencia es inabarcable conceptualmente. Gaso. Pero al decirlo ya lo estás intentando abarcar. Bueno, continuamos. Cuando hablamos ¿me veis? Bueno, voy a pasar a otra historia, a otro asunto. Insistir en la continuidad, en la asiduidad, en la práctica continuada. Esforzarse en eso. Muchos maestros lo han indicado de variadas maneras. Es uno de los paramitas, de los 6 paramitas, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia, la energía dedicada al camino. Entonces, solo señalarlo es una de las claves esenciales del camino, la continuidad, no detenerse, seguir, seguir, seguir. Y hay una imagen que representa un poco este asunto. No sé si era en algún texto de Dogen, habla de que como se hacía el fuego antes, que era frotando 2 maderas, si las frotas intermitentemente, sin continuidad, pues no hay forma de hacer fuego. Pero si las frotas con continuidad, con perseverancia, pues acaba haciéndose fuego. ¿Algún comentario? Pues vamos a continuar con el apéndice de Daidoji. Habíamos visto la 6ª disciplina, si me equivoco me decís, pero creo que lo último que vimos era la 6ª disciplina de Daidoji, el olvido de uno mismo, ni afirmación ni negación. Por cierto, el otro día encontré de los documentos que nos envió Daido, encontré un cuadro sobre la profundización en la recuperación de la mente normal. Si tenéis interés, os lo puedo enviar, si queréis, para repasarlo, porque está bien para tener una visión así un poco de diferentes formas de señalar lo mismo, ¿no? El mismo camino, la misma vía, pero de diferentes diferentes formas de señalarlo. Por ejemplo, están los 10 cuadros del Wei, que también están en alguno de los libros, señalan esa evolución de profundización. También está
otra forma de señalarlo mediante el símil que hace Daido cibernético o informático de lo que es la programación, la desprogramación y la reprogramación. Y bueno, en el cuadro vienen otras formas más de indicar lo mismo, pero a lo mejor a alguno le pueda ser útil. Os lo envío entonces. Pues a continuación viene en la página 29 el Sutra de Daidoji. Mi primer impulso fue hacer algún comentario y el segundo fue que no. ¿Por qué? Porque es un sutra para el desarrollo de la intuición. Hay que dejarlo fluir. Entonces, leedlo, recitadlo y dejad que fluya. Dejad que fluya, ¿qué quiere decir? Porque así dicho suena a dejad que fluya, parece como muy New Age, ¿no? Queda como muy dejad que fluya. Pues lo mismo, no agarrarse a nada, no apegarse, no intentar encontrar, buscar, descubrir. No. Simplemente leerlo, recitarlo, practicarlo, porque ahí se señalan aspectos a realizar y practicar y todo se irá desarrollando por sí solo. A continuación viene la página 29, el Fukan Zazenji, Principios Fundamentales del Zazen, de Dogen Zenji, siglo XIII. Este texto pues, lo podéis leer tranquilamente las veces que queráis, pues lo leéis. Pero tampoco me quiero detener mucho aquí. En todo caso, según vayamos dando vueltas al apéndice, en algún momento puede que incida o me pare en algún texto zen como este o otros que vienen en los libros de Daido y lo expliquemos un poco, pero de momento continuamos con el apéndice. Ahora viene en la página 31 resultados del zen curativo. Así que un voluntario o voluntaria que nos lo lea. Sosin. Resultados del zen curativo. ¿Se oye bien? Una de las consecuencias de la práctica del budismo zen es la mejora o curación de trastornos de la personalidad y el cuerpo. En la lectura de las comunicaciones mensuales de los practicantes que llamamos Sanzen, pueden observarse cambios y descubrimientos que nos explican mejoras y curaciones. Libro número 24. Los frutos de la tierra. Todo empieza desde los sentidos, que son nuestras antenas hacia el exterior y las llaves del mundo espiritual. El ser humano no está muy desarrollado en relación con los animales superiores
mejor dotados sensorialmente por captar ondas de mayor longitud y por disponer de otros sentidos como la ecolocalización, electrocaptación, ultravioleta, etc. Por lo que ven realidades distintas. Cuando hablamos de realidad, pues no hemos de referir a lo perceptible, nos hemos, de referir a lo perceptible con nuestros sentidos, que no es la completa realidad. Incluso hay pequeñas diferencias entre personas respecto del color, que no existe, el sonido, puntos suspensivos. A esto hemos de añadir una realidad interpretada por aprendizaje de lo que depende la percepción o mundo construido. En la medida en que la práctica resulta transformadora, la influencia sobre las viejas estructuras infantiles del ego, consciencia condicionada, se manifiesta en percepciones, sentimientos, pensamientos y acciones interindividuales, no intersubjetivas, solo tan complicadas. 1. Estímulo. 2. Conocimientos. 3. Valores. Ética. Vale. Ahora faltan 4. 4. Orden, personalidad. 5. Equilibrio, terapia. 6. Autoconsciencia. Gaso. Hasta ahí. Entonces, aquí habla del zen curativo. Creo que al menos algunos de vosotros sí que tenéis experiencia, tenemos experiencia de cambios e incluso de mejoras, de algunos aspectos de la salud, desde que practicamos el Zen. Y así lo hemos expresado en los Sanzen. Desaparición de miedos, de obstáculos o disminución de ellos. Incluso aspectos pues, curativos, ¿no? de algunos trastornos o enfermedades que o disminuyen o hasta desaparecen. O sea que experiencia sí que podemos algunos decir que tenemos de esto, pero quería solamente señalar una cosa. Es que aquí dice Zen curativo, y este Zen, en realidad, Daido nos ha enseñado que es un método, que no es ninguna religión ni nada de esto, es un método para poner en práctica, es un método. ¿Sí? Pero el método no cura. Lo que cura, y ahora veremos el qué, entre otras cosas, lo que nos recupera de la enajenación en el ego, nos cura, es nuestra naturaleza, la propia naturaleza. ¿Entendéis? Es la propia naturaleza
la que tiene los recursos. Y esta naturaleza, no me canso de decir que no es nuestra. La llamamos nuestra naturaleza, pero es la naturaleza. Y esta naturaleza que somos tiene la capacidad, una vez en una charla en el Dojo de Madrid, me parece que hasta dije que me parecía como un milagro, poder curarse de la enajenación en el ego, en la creencia de un yo, que es causa, una vez experimentado el camino, verificada del sufrimiento. Entonces, como para no confiar, ¿no? Confiar en la propia naturaleza, que es la que ella, no nosotros, ella, la naturaleza, que no estamos separados de ella, no somos islas. Es la naturaleza que somos, sin necesidad de entenderla ni comprenderla, porque no es posible, pero sí podemos experimentarla y realizarla. Es esa naturaleza la que tiene los recursos y la capacidad de recuperarnos en el sentido de esta enfermedad, haciendo el símil con una enfermedad que es la enajenación en el ego. A ver, este tema está bien. ¿Quién quiere comentar algo? 40, 45, 50 años dirigidos como esclavos, dormidos, por un mecanismo. ¿Qué os parece? Y una vez, gracias a la ayuda del Buda y de los maestros que nos lo han señalado, nos han marcado, nos han señalado el camino, lo descubrimos y tenemos la oportunidad de dejar de ser esclavos del mecanismo y ser nosotros mismos, tal cual. No veo mucha alegría por ahí. Es que, de verdad, es algo que ni la palabra increíble, pero claro, es que aunque pongamos la palabra cosmos, no podemos acotarlo, ¿no? Pero ahí está todos los recursos. ¿Cómo es posible reaccionar con ecuanimidad, con equilibrio, con compasión, sin buscar ventaja, desinteresadamente, dándole sentido al término humano y siendo realmente humanos, que es lo que somos, nuestra naturaleza humana? ¿Cómo es posible todo eso? Pues que somos naturaleza. Si la seguimos, todo eso sucede de forma fácil. ¿Por qué digo fácil? Porque abandonamos las preferencias del mecanismo, lo que el mecanismo quiere o no quiere, no nos interesa el camino de la realización de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es ese camino? De la práctica de las instrucciones de tu maestro.
¿Y cómo se realiza eso? Pues siguiendo las instrucciones de tu maestro, tal y como tu maestro te dice. Porque en el momento que intervengas tú, está interviniendo el mecanismo. ¿Entiendes? En el momento que eliges, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, a mí me gusta ponerme kimono, a mí no, a mí me parece que es de sectas, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Cuando el mecanismo se pone en marcha, estás perdido ya. Ya vuelves a ser su esclavo. Entonces, es posible porque somos naturaleza. Pero hay que realizarla. No utilizarla para los intereses del mecanismo. ¿Entendéis? No es usar la naturaleza de otros o la propia o la de la que queráis, el aire, los árboles, para nuestra ventaja o nuestra ganancia. Es solo realizar lo que somos sin engaños, viendo las cosas tal y como son. ¿Qué os cansáis? Que yo me puedo tirar aquí, me puedo tirar otra hora, ¿eh? Que como ahora vamos a tener una charla al mes, tranquilos, tranquilos, tampoco os voy a tener ahí 2 horas. Entonces, cuando tengáis dudas, confiad en la naturaleza, en vuestra naturaleza, porque ahí están todos los recursos. ¿Eh? Los tesoros inagotables están ahí. Entonces, no os extrañe que el que practica con continuidad descubra y emerjan recursos que no sospechaba, que no imaginaba. ¿Cómo he reaccionado así en esta situación? Porque estabas en tu naturaleza, no en tu mecanismo. Entonces, al estar en tu naturaleza es fácil, quiero decir, sencillo, es como observar la naturaleza. ¿Cómo lo digo? ¿Qué obstaculiza a qué en la naturaleza? Si es todo un equilibrio, es un espejo en el que mirarnos, ¿no? De sabiduría. Pues esa sabiduría del cosmos, que está en la naturaleza, todas las naturalezas, también está en nuestra naturaleza. Pero en todas, no hay varias naturalezas separadas, solo hay una naturaleza, que es la naturaleza que llamamos naturaleza de Buda, pero que no tiene nombre. Todos somos eso. No somos menos ni más, es una cuestión de realización, de soltar el mecanismo, ponerse en camino de realizar tu naturaleza. Venga, ya os voy a dejar aquí. ¿Algún comentario? Vuestro turno. Venga, los nuevos, que se mojen un poco. A ver. ¿O no? Pero dejad la mente libre, no busquéis, no
no queráis acertar ni no acertar, ni ser protagonistas, me refiero a todos, me incluyo. Dejemos la mente libre y expresemos, si creemos que debemos hacerlo, lo que haya que expresar, ¿eh? Lo que sea, una duda, un obstáculo. Inu, ¿qué quiere expresar? Las manos, manos vacías. Pero hay que practicarlo, ¿eh? Todos, es decir, los que seguimos a Buda, y sobre todo para los que son más intelectuales, más, un poco menos intuitivos, se dejan llevar más por la lógica, pues eso, ¿eh? Mente abierta, ¿eh? No, agarrarse. Es que si nos quedamos en el, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, estás parado, no estás en tu naturaleza, estás en un disco. Bien, tienes una duda, de acuerdo, ahora pasa a la práctica. ¿Cuántas dudas no se han resuelto ya con muchos de vosotros, o han caído, o se han esfumado, a cabo de un tiempo de práctica? No tiene por qué ser tampoco ni siquiera mucho ni poco, sino de dedicación, de entrega sincera. Y la duda se esfuma o se clarifica. Qué tontería. A ver que hay aquí una cosa en el chat. Más. Venga, soltad algo, compartid, expresad. Hay que movilizar también. Una vez dije en una charla, tenéis que soltar el corcho, ¿eh? No, es soltar la piedra, porque el corcho se va para arriba, para la superficie, que a veces también hay que soltarlo, ¿eh? Porque hay que usar la superficie. Y otras, pues, si no es necesario, hay que dejar caer la piedra, ¿eh? y profundizar, dejarla caer, hasta abajo, ¡bum!, hasta abajo del todo. ¿Y qué hay ahí? Sin ponerle nombre, pero tenéis que dejar caer, no estar buscando, tenéis que pasar de la superficie hacia el fondo. Entonces, dejando caer, sin buscar. ¿Qué sale ahora mismo que alguno quiera expresar de su experiencia del camino o de lo que hemos comentado hoy? Levantad la mano si queréis hablar. Sago dice sin controlar. Sago dice sin controlar. No estoy de acuerdo, pero tampoco voy a entrar en eso ahora. Otra cosa. Siro, hombre, vamos allá. Asura Sangha. La experiencia de cuando comenzó con el Zen, tenía un mar de preguntas y de dudas, y recuerda una frase que le señaló Saku,
que decía que si haces preguntas necesitarás respuestas. Y un día caes en la cuenta de que no hacen falta preguntas y no hacen falta respuestas. La naturaleza no duda, la naturaleza funciona. Y ese día sintió una gran liberación porque se quitó mucho peso de la mochila. Pues sí, y esas palabras no son de Saku, son de Daido. Así es. Cuantas más preguntas te hagas, más respuestas necesitarás. Daido nos dice, vivir no puede ser algo complicado. Observar la vida, ¿no? En la naturaleza. Y observar lo que creemos que es la vida, los prehumanos, que es lograr, acumular, perdurar, conseguir. En fin. La vía del Zen, el camino del Zen es humilde, sencillo, práctico, cotidiano. En los maestros Zen japoneses, que eran de comer arroz y beber té, decían que el camino es eso, comer arroz y beber té, señalando lo cotidiano, lo que toca en cada momento, pero centrado, concentrado, unificado con eso, con la, ¿cómo decirlo? Bueno, con las palabras de Daido siempre es fácil decirlo, con el ritmo adecuado, la atención adecuada, las palabras justas, el silencio justo, ¿sí? Sino también está ahí para repasar el octuple sendero del Buda. Pero la propia práctica, todo eso se realiza. La práctica enseña a practicar, dice Daido, y de la propia práctica pues emerge la palabra ajustada, pensamiento ajustado al presente, al momento real, no a lo que tu mecanismo quiere o desea o rechaza o no le gusta, no, al momento real tal y como es. Venga, otro. Otro comentario. Soltad la piedra. Hay que compartir. ¿Qué? Parece que estamos en Daidoji, que hay veces que nos quedábamos todos así y decía Daido, pero chicos, ¿qué pasa? Ay, Daido. Caso, Daido. Pues eso, tenemos que seguir al maestro. Si nos distraemos, pues no pararnos, volver. Pero claro, si no
Si no practicas, no experimentas. Si no experimentas, no compruebas. Y si no compruebas, no puedes saber de qué se trata. Te quedas en la especulación. Esto es lo mismo con los miedos, ¿no? Ay, es que eso de pedir tomar refugio, no sé, porque a mí eso de los prejuicios, ¿no? Si la instrucción es esa y es del maestro, pues tú la sigues. Hay quien malinterpreta esto, ¿no? Como sumisión o algo así. Esto nos pasó en el dojo de Madrid, ¿os acordáis? Una compañera que malinterpretó, su ego interpretó el seguir las instrucciones como una sumisión. Nada más y nada menos que un ego, rebajarse a seguir a otro, ¿no? Cuando en el Zen te dicen, abandona, deja caer, tienes que dejarte guiar porque tú no sabes por dónde se va. Tienes que, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se dice? Con el espíritu de la ceguera, o algo así dice Ido. Espíritu de la ceguera, ¿no? No hay necesidad de tener certezas. Tienes la intuición, tienes la fuerza, la aspiración a despertar, a ser tú, ser realmente tú, y entonces sigues al que sabe, que es el maestro. Y si el maestro te dice, tráeme 20 piedrecitas, pues tú le llevas 20 piedrecitas. Si luego te dice, ahora las tiras y me traes otras 20, pues tienes la oportunidad de observar tu ego, tu mecanismo. ¿Para qué me manda a mí esto? ¿Qué sentido tiene esto? Dejar caer. Haced sampáis cuando estéis solos. Es dejar caer, volcar el cubo, el mecanismo, soltarlo. Cuando no sepáis muy bien por dónde refugiarse en el cuerpo, en la respiración, pasear por la naturaleza, hacer caso a árboles, abrazarlos, a animales. En fin. Seguir juntos. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya veo que no hay manera. Nos vemos en el próximo Zazen y recordad que ya solo hay charlas, por lo menos por ahora, solo el primer miércoles de mes, solo charla. Y aprovechad también el Zazen, aprovechad, quiero decir, para expresaros, para vaciaros, para hacer fuse de los obstáculos, de las reticencias, sin entrar en nada personal, pero aprovechad la ocasión del Zazen para practicar la generosidad. También eso incluye los cambios observados, los descubrimientos. No os lo guardéis. Observad que nada en la naturaleza se guarda para sí. Todo se está dando continuamente, porque el mecanismo lo quiere todo para él. Bueno, cuidaos y seguid así de guapos y guapas. Nos vemos. Caso a la sangha.